Buenos días a todos. Quisiera, igual que la mayoría de ustedes, iniciar agradeciendo el esfuerzo de todos los estudiantes del grupo por su dedicación y su empeño y no bajar el entusiasmo para continuar trabajando en las condiciones que lo han hecho en las prácticamente ya dos años. De igual manera, quiero expresar mi gratitud a Leo y a Carmelita por mantener la función de laboratorio. Los pedidos y surtir los reactivos que son tan importantes para el funcionamiento del laboratorio. De igual manera a Noemí, a David, a Carla y a Tomás por pues estar ahí al pie del cañón con los estudiantes y con sus propios proyectos, así como también para mantener el orden en el laboratorio. Y especialmente pues a Leonor por todo su apoyo, por estar al pendiente de todos los detalles, no solamente académicos, sino también administrativos del grupo, por mantener la rigurosidad en lo que hacemos en el laboratorio y creo que aún más en esta pandemia. Entonces, muchas gracias a todos por su esfuerzo y voy a presentar los resultados de aquellos estudiantes que, a pesar de la situación, ya empiezan a ver la luz al final del túnel. Evidentemente, pues el título de la presentación pues tiene que ver con lo que hacemos en el laboratorio, que es cómo la inflamación impacta diferentes procesos para inducir alteraciones en diferentes tejidos y por lo tanto establecer el desarrollo de diferentes patologías como la de neurodegeneración, tuberculosis, obesidad, diabetes tipo 2 y cáncer. Y voy a empezar por el pulmón, donde es el sitio que primeramente coloniza Mycobacterium tuberculosis para iniciar el proceso de infección y el desarrollo de la tuberculosis, que como ustedes saben es una enfermedad muy relevante en el mundo por su frecuencia y por la aparición de diferentes cepas drogoresistentes. El establecimiento de una infección exitosa pues depende de los factores ambientales, de la bacteria, del hospedero, donde claramente la pobreza, la desnutrición, el estrés y el hacinamiento son un papel importante para favorecer los contagios, lo mismo que la aparición de nuevas cepas resistentes y de nuevas variantes que son más patogénicas que otras. Evidentemente, el estado del ambiente inflamatorio, de la respuesta inmune del hospedero también es un factor crucial. La bacteria, cuando llega al pulmón a través de haber sido inhalada por en aerosolos que contiene la bacteria, pues se encuentra con el macrófago, que es la primera línea de defensa. Entonces, el macrófago normalmente la va a destruir sin ningún problema. No nos vamos a dar cuenta del proceso infeccioso. Cuando el macrófago no funciona de manera adecuada, entonces se estimula la respuesta inmune innata, adaptativa, que depende principalmente de los CD4 y la producción de interferón gamma, que va a activar estos macrófagos para que destruyan a la bacteria. Si esto no ocurre, de todas maneras, interferón gamma induce la formación del granuloma, que contiene a la infección, y el individuo puede vivir una vida normal sin ningún síntoma hasta que por alguna razón su sistema inmune deja de funcionar de manera adecuada, que permite la reactivación de la bacteria y se repite el ciclo. Entonces, ha quedado claro que una respuesta inflamatoria adecuada en las etapas iniciales de la infección pues favorece la destrucción de la bacteria. Sin embargo, esta tiene mecanismos que le han permitido generar un ambiente antiinflamatorio que favorece el establecimiento de la infección. Y bueno, ahora sabemos claramente que tuberculosis inhibe la producción de citocinas inflamatorias y favorece la producción de citocinas antiinflamatorias. Edgardo, cuando concluía su tesis de maestría, estudiando cómo M-tuberculosis regula la expresión de interleucina 10, se hizo preguntas más generales. ¿Cómo es que la micobacteria establece este ambiente inflamatorio que favorece la infección y cómo es que se regula de manera diferencial citocinas inflamatorias y antiinflamatorias? Y entonces lo que Edgardo encontró en la literatura es que
animales deficientes del factor de transcripción KLF10 presentaban un proceso inflamatorio mayor en un modelo de colitis y un modelo de asma en el pulmón. KLF10 es un factor de transcripción que puede tanto activar como reprimir la transcripción génica y pertenece a la familia de factores de transcripción de dedos de zinc. Interesantemente, KLF10 es regulado muy tempranamente en respuesta a la señalización de TGF-beta y esto es importante porque, como mencioné, TGF-beta es una citocina antiinflamatoria. Y lo primero que hizo Edgardo fue ver la presencia de sitios de unión para KLF10 en los promotores de las citocinas inflamatorias y antiinflamatorias. Y lo que encontró es que hay varios sitios potenciales de unión y que además están conservados entre ratón y humano. Entonces, la idea general del proyecto de Edgardo era ver si esta regulación era directa a través de ChIP-seq de análisis transcriptómico en macrófagos no infectados e infectados. Sin embargo, por obvias razones, esta parte del proyecto pues ha quedado detenida por el momento. Entre tanto, lo que encontró Edgardo es que los macrófagos deficientes de KLF10 producen más interferón gamma aún sin ningún estímulo. Y sabiendo que interferón gamma induce la capacidad fagocítica y destructiva de la bacteria, Edgardo se preguntó si entonces la micobacteria, a través de inducir KLF10, va a regular negativamente interferón y por lo tanto favorecer su sobrevivencia. Y de acuerdo con esto, lo que Edgardo encontró es que los macrófagos deficientes de KLF10 claramente tienen una mayor capacidad destructiva que se bloquea totalmente cuando bloqueamos interferón gamma. Y esto correlaciona con la carga bacterial que observamos en los pulmones de ratones infectados a los 28 días, donde claramente hay menos bacterias en los pulmones de los animales knockout. Y también esto correlaciona con una mejor sobrevivencia en estos animales. Entonces, esto claramente indica que micobacteria, a través de inhibir a interferón gamma, está favoreciendo su sobrevivencia y bloqueando su destrucción. El grupo de Jan Peters en Basilea, Suiza, mostró que normalmente en un macrófago en reposo, coronina 1, que está asociada a la membrana, perdón, Su micrófono está silenciado, doctor Pedraza. Ya, ok, perdón. Entonces, que coronina 1, que normalmente es asociada a la membrana, se mantiene en el fagosoma y que esto inhibe la fusión de los fagosomas con los lisosomas y por lo tanto favorece la sobrevivencia de la bacteria. Sin embargo, cuando estos macrófagos son estimulados con interferón o TNF, coronina se fosforila por PKC, se redistribuye al citosol y entonces se favorece la macropinocitosis y la destrucción de la bacteria. Entonces, Edgardo se preguntó si estos macrófagos deficientes de KLF10 tenían aumentada la macropinocitosis. Y lo que encontró es que claramente cuando se bloquea con colchicina la macropinocitosis, se ve una disminución clara en la capacidad bactericida de estos macrófagos. Se observa también una distribución anómala de coronina en los macrófagos deficientes de KLF10 y que además esta se encuentra fosforilada claramente en estos macrófagos. Cuando hacemos el análisis por microscopía electrónica, se observa que los macrófagos deficientes de KLF10 claramente tienen mayores procesos y más elongados que los macrófagos silvestres y que cuando los exponemos a
a la micobacteria, esto se exacerba claramente aumentándose el número de procesos, lo cual correlaciona con mayor número de bacterias en estos macrófagos. Entonces, los datos de Edgardo claramente indican que Mycobacterium, perdón, que Mycobacterium tuberculosis, a través de inducir que el F10 inhibe la producción de interferón gamma, bloqueando un loop de retroalimentación positiva que promueve la reprogramación de fagocitosis a macropinocitosis y por lo tanto favorece su sobrevivencia. Claramente que el F10 se induce en respuesta a la micobacteria después de 2 horas. Entonces, el proyecto de Vero es saber si esta inducción de la expresión de que el F10 depende de TGF-beta, como les mencioné al principio, o es un efecto directo. Los datos de Edgardo tienen una relevancia importante porque ponen de manifiesto que interferón gamma no solamente juega un papel importante en etapas tardías de la infección, sino también en etapas tempranas de la misma. Y que la regulación de KLF10 por la bacteria es un paso crítico en el establecimiento de la infección. Y esto pone a KLF10 como un posible blanco terapéutico para el control de la tuberculosis. Y también que la identificación de los componentes bacterianos que inducen la expresión de KLF10 podrían mutarse estos genes y por lo tanto usar estas bacterias mutantes como posibles vacunas. Y si ahora nos cambiamos al sistema nervioso central, pues también ya les hemos platicado muchas veces que nosotros y otros grupos, que el proceso inflamatorio que se desencadena por la acumulación de placas beta-amiloides son cruciales para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y que esto depende de la activación de los inflamasomas en el RP3 y en el RP1, en microglia y en neuronas. Y que además esta inflamación bloquea en neuronas autofagia y en la microglia en la fagocitosis, lo cual conlleva a un deterioro cognitivo y acumulación exacerbada de placas. En el grupo también, Cristina y Elisa mostraron que usando extractos de plantas que tienen actividad antiinflamatoria, recuperan la capacidad fagocítica de la microglia y atenúan todas las marcas de la patología. Sin embargo, no todos los efectos de la inflamación sobre la transmisión sináptica y la memoria son mediados de manera directa por la interleucina 1-beta. Interleucina 1-beta induce la expresión de otras citocinas como TNF, la cual exacerba o sinergiza con interleucina 1-beta para bloquear la memoria y el aprendizaje. Pero también se requiere que haya una disminución en los niveles de factores neuroprotectores como BDNF. Y entonces el balance entre estas dos condiciones de neurodegeneración y neuroprotección determina la velocidad con la que se desarrolla la enfermedad. Y en este sentido, Jorge en su proyecto de doctorado lo que evaluó es cómo están los niveles de diferentes moléculas neurodegenerativas como TNF y su receptor TNFR1, el receptor trunco de TRKB, P75, y los niveles de moléculas neuroprotectoras como BDNF, TRKB completo y el receptor 2 de TNF. Y lo que encontró que el único cambio que depende de la activación del inflamasoma y de la producción de interleucina 1-beta es el incremento de los niveles de TNFR2. Y para evaluar cuál es la función de esta molécula, Jorge diseñó varios experimentos enfocados en las sinapsis hipocampales, que es el sitio donde se consolida la memoria. Y lo que encontró es que, de manera sorprendente y contrario a lo que está reportado, es que el receptor 2 es la manera dominante en las sinapsis hipocampales sobre el receptor 1, que cuando se inyecta TNF de manera intracerebroventricular
incrementan los niveles del receptor 2 y de TNF, evidentemente, lo que correlaciona con una disminución de la transmisión sináptica y disminución de la memoria y el aprendizaje. Cuando generamos un ambiente inflamatorio en la periferia a través de la inyección de intraperitoneal del EPS, ocurre lo mismo, se incrementa TNF-R2, TNF, disminuye la transmisión sináptica y la memoria y el aprendizaje. Y confirmó lo que ya habíamos observado, que en los ratones 5XFAT aumenta también TNF-R2, TNF, hay disminución de la transmisión sináptica y de la memoria y el aprendizaje. Y que esto depende de el inflamasoma y la activación de caspasa-1. Entonces, claramente, Jorge quería demostrar que la señalización de TNF a través del receptor 2 es lo que impide las capacidades cognitivas y transmisión sináptica en estos animales. Y para eso lo que hizo fue tomar sinaptosomas de ratones silvestres y evaluar el efecto de TNF. Y claramente confirmó que se disminuye el disparo de estos sinaptosomas y que cuando se bloquea el receptor 2 se recupera la transmisión sináptica. Cuando usa los ratones 5XFAT, pues claramente observa que los sinaptosomas de estos ratones disparan menos que los de los silvestres, pero que se recupera parcialmente cuando se bloquea in vitro al TNF-R2. Y no, conforme con eso, con ayuda de la doctora Magda Guerra del IFC, Jorge inyectó intracerebroventricularmente el bloqueante de TNF-R2 en los animales 5XFAT, esperó 7 días y evaluó la transmisión sináptica de estos sinaptosomas. Y vean cómo recupera el disparo en estos sinaptosomas. Con ayuda del radio evaluó la capacidad cognitiva de los animales y al menos parece que en la memoria a largo plazo se empieza a recuperar. Evidentemente tenemos que incrementar el número de animales para poder ver si estos datos son significativos o no. Pero con esto, bueno, Jorge claramente muestra que es la interacción del TNF con el receptor 2 inducido por los péptidos beta-amiloides o una inflamación periférica, lo que conlleva la disminución en la transmisión sináptica y las capacidades cognitivas. Y esto claramente abre un potencial blancoterapéutico en el receptor, en bloqueando el receptor 2 de TNF. Bueno, esperemos que Jorge pronto pueda enviar su artículo a revisión. Y respecto a BDNF, recientemente un grupo publicó que la sobreexpresión de BDNF en animales transgénicos 5XFAT, a pesar de que esté en el ambiente inflamatorio, es capaz de rescatar las capacidades cognitivas, de disminuir el daño de las placas y aumentar la densidad de las espinas dendríticas. Y entonces, con esto en mente, Alejandro, en su proyecto de doctorado, se preguntó entonces si BDNF es capaz de bloquear la señalización del TNF y TNF-R2 que llevan a neurodegeneración. Y haciendo uso de neuronas colinérgicas SN56, que sabemos que no expresan el receptor 1, pero sí el receptor 2 para TNF, demostró claramente que BDNF atenúa los efectos deleterios de tanto de los péptidos beta-amiloides como de TNF en la muerte celular, en la disminución del número de dendritas y de su longitud. La siguiente pregunta que se hizo Alex fue, ¿cómo está ocurriendo esto? Y considerando que JNK, la mapsinasa JNK, induce la muerte neuronal en respuesta a TNF y los péptidos beta-amiloides, y que además P38 está río abajo de la señalización de BDNF, y que P38 tiene la capacidad de bloquear la función de JNK a través de inducir la actividad de la fosfatasa 2A, pues Alex se preguntó si entonces era la activación de P38 en respuesta a BDNF lo que estaba bloqueando las vías de señalización de TNF y de los péptidos que llevan a la activación de JNK y a la muerte de las neuronas. Y lo primero que hizo fue demostrar que en las SN56 BDNF induce la activación de P38 y eso es cierto. Y después demostrar que si se bloquea P38 con un inhibidor, se induce una mayor activación de JNK y claramente aquí lo podemos ver. Entonces, con esto, Alex fue a evaluar cuál era el efecto de inhibir a P38 sobre la sobrevivencia neuronal. Y como ya había encontrado, pues claramente agregar TNF induce la muerte de las neuronas, que es rescatada por la presencia de BDNF, pero cuando se bloquea P38, pues claramente este efecto se pierde totalmente. Y lo mismo ocurre en los procesos. Y lo más relevante es que
cuando induce la muerte con los péptidos beta-amiloides, que también es rescatada por la presencia de BDNF, esta recuperación se previene parcialmente cuando se inhibe a P38. Entonces, en conjunto, los datos de Alex claramente indican que BDNF ejerce su efecto neuroprotector y bloquea las señales de los péptidos beta-amiloides y de TNF a través de activar a P38 y de bloquear a JNK. Entonces, hasta aquí va Alex con su proyecto. También está a punto de redondear los datos del efecto de tanto de los péptidos como de TNF sobre los procesos neuronales, como las dendritas y la longitud de los axones. Y en eso está. Hace 2 años con base en los primeros datos que tenía Alex, propusimos que tal vez BDNF tenía funciones antiinflamatorias. Y lo que encontró Alex es que cuando se activan macrófagos de la cepa ROBLU que secretan al medio fosfatasa alcalina, cuando se activa NF-kappa B y AP1, que son factores inducidos por señales inflamatorias, claramente ve que cuando estimula estos macrófagos con LPS, se induce la producción de la fosfatasa alcalina y esta es bloqueada por lo menos a la mitad cuando se incuban estos macrófagos con BDNF. Claramente mostrando un efecto antiinflamatorio en una célula inmune como los macrófagos. Aquí lo interesante es que esto no depende de P38 porque cuando se bloquea a P38 no se recupera la producción de la fosfatasa alcalina. Entonces, evidentemente, pues queremos probar el efecto de BDNF en un proceso in vivo, en un proceso infeccioso y también entender cuál es el mecanismo que usa BDNF entonces, si no es P38, para atenuar la respuesta inflamatoria. Y bueno, en eso es algo que está en progreso. Si ahora nos vamos al adiposo, pues también ya les hemos platicado varias veces que el exceso calórico promueve un proceso inflamatorio en el tejido adiposo que resulta en el desarrollo de obesidad, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, y que esto depende de la activación de NLRP3 y la producción de citocinas inflamatorias como interleucina 1 beta y 18. Y más recientemente quedó de manifiesto que la citocina responsable de las alteraciones metabólicas es interleucina 1 beta y que por el contrario, interleucina 18 parece tener un freno al inducir el gasto calórico y la ingesta. Y también les platicamos que cepas de ratones responden de manera diferente al exceso calórico, donde claramente los C57 son susceptibles de desarrollar todas esas alteraciones, en tanto que los BAPC son resistentes. Y que esto depende de la expresión diferencial del inflamosoma en el RP1 y que Jonathan, usando un ratón transgénico que expresa el inflamosoma en el RP1B1, mostró que aunque estos animales ganan peso cuando son alimentados con una dieta alta en grasa, hay menor inflamación en el tejido adiposo, lo cual correlaciona con un incremento de interleucina 18 y de la lipólisis, y que además esto empata muy bien con los datos del grupo de Murphy, donde los ratones knockout de NLRP1 ganan peso, desarrollan alteraciones metabólicas y hay una disminución de interleucina 18 y de la lipólisis. Entonces, los datos de Murphy y de Jonathan sugieren que NLRP1B1 es el sensor del exceso calórico para inducir la producción de interleucina 18 y atenuar el desarrollo de síndrome metabólico. La pregunta es cómo lo está haciendo, y entonces considerando que ratones deficientes de NOD2 en el fondo Balcés engordan y tienen todas las alteraciones metabólicas, y que además se sabe que NOD2 interactúa funcionalmente con NLRP1 para inducir la activación de caspasa, Luis propuso que entonces el exceso energético es sensado por NOD2 que activa NLRP1 para producir interleucina 18. Y para contestar esta pregunta generó ratones transgénicos en el RP1B1 que no tienen NOD2 y los alimentó con una dieta alta en grasa, y observó claramente que, como se esperaba, que estos ratones ya tienen mayores niveles de glucosa basal que los transgénicos con NOD2 silvestre, que también ya hay alteraciones en la intolerancia a la glucosa y son resistentes a la insulina. Entonces, estos datos claramente demuestran la relación funcional entre NOD2 y NLRP1 en la regulación del gasto, en la regulación del metabolismo de glucosa. Entonces, ahorita Luis está generando más ratones para poder redondear estos datos. Ya tiene los tejidos para evaluar la inflamación en el tejido adiposo, los niveles de citocinas, de leptina, de insulina, en fin, todos los marcadores que nos van a permitir decir que efectivamente NOD2 se requiere para que haya
se active en el RP1 y demostrar que efectivamente los niveles de interleucina 18 disminuyen cuando no tenemos ADMOB2. Entre tanto, Luis también ha avanzado en tratando de averiguar si efectivamente caspasa-1 es la responsable de la producción de interleucina 18, y esto con base en la observación de Jonathan de que los ratones transgénicos tienen menor niveles de caspasa-1, aunque tienen mayores niveles de interleucina 18. Entonces, para esto alimentó ratones Valcé deficientes de caspasa en el fondo Valcé, y observó que estos animales, a pesar de que no tienen caspasa-1, no desarrollan estas alteraciones metabólicas, lo cual confirmó que efectivamente estos animales mantienen la capacidad de procesar interleucina 18, y por lo tanto sugiere que no es caspasa-1 la responsable de la producción de interleucina 18 en el tejido adiposo. Y esto, claramente, Luis está en el proceso de averiguar qué caspasa o proteasa es la que procesa interleucina 18. Ya afortunadamente le llegaron todos los reactivos y está en este proceso. Esperamos que pronto también pueda someter su artículo a revisión. Quien sí ha corrido con menos suerte es Gloria, porque justo estaba terminando las clases y iba a empezar a incorporarse al laboratorio cuando se desató la pandemia, y por lo tanto ya no ha podido avanzar mucho en las preguntas que se hizo, si interleucina 18 inducen la diferenciación a tejido pardo y como otro mecanismo para atenuar el desarrollo del síndrome metabólico, y si interleucina 18 tiene funciones antiinflamatorias, contrario a todo lo que se ha publicado a lo largo de los años. Evidentemente, lo que se preguntó Luis, si en los ratones knockouts de caspasa se afectaba la producción de interleucina 1 beta y otras citocinas inflamatorias, y lo que encontró es que efectivamente la producción de estas citocinas, aunque es evidente y es clara, no se compara con la producción de los animales C57 que son susceptibles al desarrollar la enfermedad, y esto claramente nos indica que entonces caspasa-1 sí puede ser un blanco terapéutico, ya que no comprometeríamos la producción de interleucina 18 de tal manera que podríamos inhibir esta rama que lleva al desorden metabólico sin afectar el gasto calórico y la ingesta. Entonces, esto es muy relevante, y entonces estos datos nos han permitido también, con base en el hecho de que se sabe que los exosomas de animales, de exosomas secretados por macrófagos de animales obesos, cuando se administran a animales normales, son capaces de inducir alteraciones metabólicas, pues nosotros proponemos entonces ahora tratar esos macrófagos con interleucina 18, y pensamos que se va a cambiar el cargo de esos exosomas para tener un efecto benéfico en animales obesos. Y ese es el proyecto que nos ha aprobado la DGAPA y en el cual vamos a estar trabajando en los siguientes dos años o 3 años. Y también les habíamos mencionado que David se incorporó al grupo hace 2 años prácticamente, y que el interés era entender cómo la inflamación que causa la obesidad en el padre se transmite a la progenie. Y lo que David ya logró establecer claramente es un modelo reproducible que muestra que si el padre se alimentó con una dieta alta en grasa por 1 mes, la progenie a 2 meses de edad no muestra ningún cambio metabólico, a los 4 empiezan a mostrar signos de intolerancia a la glucosa, y a los 6 resistencia a la insulina, la cual se mantiene a los 6 meses. Sin embargo, cuando los padres son alimentados por 2 meses, claramente desde 2 meses de edad se empieza a ver cambios en el metabolismo de glucosa, y vean, a los 4 meses ya consumen más alimento, ganaron más peso, son intolerantes a la glucosa y resistentes a la insulina, y esto se mantiene a los 6 meses. Entonces, estos datos, pues claramente, y como basado en lo que ya se conocía, que son los RNA pequeños los que transmiten esta información a la siguiente generación, pues estamos interesados en entender cómo la inflamación modula las alteraciones epigenéticas que se heredan a la progenie. Y David ahorita ya tiene una colección de tejidos y de diferentes marcadores para poder empezar realmente a abordar cómo es que esto está ocurriendo. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda. Justamente 5 minutos. Que son solo para preguntas, ¿cierto? Sí.
Ok, bueno, entonces aquí me detengo y no, nada más me queda agradecer y claramente recalcar el esfuerzo del personal de Bioterio y de todas las demás unidades para poder mantener funcionando al instituto y que nos permitiera avanzar, aunque poco en estos 2 años, pero mantener un avance y sobre todo que los alumnos puedan ver la luz al final del túnel y que pronto puedan obtener su grado. Y bueno, aquí simplemente he visto a los colaboradores de otras instituciones que participaron en los trabajos que les presenté hoy, a la doctora Magdalena Guerra del IFC, a la doctora Laura Bonifaz, aunque ya no hablé de eso, del proyecto de colitis. Están evaluando si BDNF induce la generación de linfocitos T reguladores en el colon en el modelo de colitis, y al doctor, claramente al laboratorio del doctor Rogelio Hernández Pando, donde Edgardo encontró una segunda casa, y como ellos tuvieron puertas abiertas en sus laboratorios durante la pandemia, porque es un hospital, pues Edgardo tuvo la oportunidad de avanzar y generar los datos que les mostré. Y bueno, esta vez sí agradezco a CONACYT porque el proyecto de Mycobacterium tuberculosis está en su 2º año de financiamiento por CONACYT, y a la de GAPA porque no nos ha dejado de apoyar en los últimos años. Y bueno, muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes, por si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a preguntas. Veo una manita levantada de Enrique Moret, pero no sé si es de ahorita o de la sesión pasada. No era de la sesión pasada, pero no la quité. Ok. ¿Alguien? Ya la bajé. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, y si mientras se animan, pues esta es la foto del grupo, que básicamente seguimos siendo los mismos, excepto Víctor, que ya se graduó y está ahora en el CCG haciendo su doctorado. Nilda, que también se graduó y está de postdoc también en el grupo del doctor de Encarnación, y todos los demás seguimos siendo los mismos porque pues el desarrollo académico fue bloqueado claramente por COVID. Muy bien. Tengo una manita levantada. Adelante, por favor. Supongo que es la mía. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Hola, Gustavo. Hola. Me perdí un pedacito de tu presentación porque se fue la luz, pero en realidad me quedé pues un poco impactado por la primera parte de KLF10. Y entonces mi pregunta es si existen o si se conocen otros ejemplos, o si ustedes los están buscando, de algún otro patógeno que abuse de KLF10 para sus fines perversos. Bueno, ya no les mostré, pero por ejemplo, que son datos que también, perdón, no agradecí al doctor José Luis Puente y a su estudiante, porque justo Salmonella induce macropinocitosis para poder poder infectar al macrófago. Y en ese caso, pues claramente no hay diferencia entre los macrófagos deficientes de KLF10 y silvestres, por lo tanto, ahí Salmonella no abusa de KLF10 para eso. Cuando les damos E. coli, también los macrófagos claramente fagocitan más, pero ahí no tenemos evidencias de que E. coli induzca también la producción de KLF10. Evidentemente es una pregunta interesante que vale la pena explorar. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Agradezco el uso de tiempo y damos paso a nuestro siguiente seminario.